Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes una vez más en este glorioso día que Dios nos regala. No me canso de repetir lo que la Biblia dice en Lamentaciones 3:22, que por su misericordia no hemos sido consumidos porque nunca, aleluya, han decaído sus misericordias, sino que nuevas son cada mañana. Así que usted y yo hoy estamos estrenando misericordia, amanecimos vivos, bendito sea el Señor. Yo no sé cómo te fue en el día de ayer, cómo pasaste, pero tienes razón, si amaneciste vivo, tienes razones suficientes del por qué adorar a nuestro Dios. Te invito a que lo hagamos. Papito lindo, te damos muchas gracias. Sé que muchas personas pudieron haber pasado el día de ayer un momento difícil, quizás con malas noticias o se acostaron preocupados, pero tú nos regalas un nuevo día, Señor. Un nuevo día donde nos dices que tú estás en control de todas las cosas. Y por eso queremos darte a ti la gloria, la honra, la alabanza. Porque si tuvimos la oportunidad de disfrutar este día es porque las bendiciones están preparadas, han sido enviadas para cada uno de nosotros. Tu palabra dice que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te doy gracias por aquellos que escuchan estos devocionales. Donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, hoy terminamos, espero hacerlo, hoy terminamos la enseñanza que iniciamos acerca de seamos creyentes con determinación. Tomamos, mis amados hermanos, este estudio que nos tomó un tiempo, imagínense, 21 enseñanzas, nunca había hecho tantos días seguidos de un mismo tema. Pero ha sido una bendición enorme, la gente ha sido muy ministrada, muchos hicieron de esto como un manual y yo lo animo, vuelva y léalo. Usted dirá, pastor, ¿pero dónde? ¿Dónde están? Vaya en YouTube o en Podbean, usted baja la aplicación, es gratis, en YouTube escriba devocionales desde el corazón de Dios o lo mismo en Podbean y ahí están todas las enseñanzas desde que iniciamos la 21 enseñanza que si usted vuelve y las escucha, se sienta, escribe, yo le garantizo que será una bendición para su vida. Esdras capítulo 7 versículo 10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esta fue una determinación, yo los expliqué ya, solamente como un pequeño repaso porque vamos a terminar. Esdras fue ese sacerdote que Dios usó para provocar un despertar en el pueblo de Dios, para llevarlos a esa vida piadosa. Usted sabe que los seres humanos de alguna manera nos descuidamos y terminamos bajando la guardia. Muchos se desaniman, ellos estaban en cautiverio, pero a veces Dios permite muchas situaciones en nuestra vida y lo que no podemos nosotros como cristianos bajar la guardia, pero por alguna razón nos descuidamos. Entonces Dios levanta a este sacerdote, a Esdras, para que él sea quien provoque ese avivamiento. Entonces Esdras tomó unas determinaciones que se convierten en principios para nosotros. La determinación que tomó Esdras, la primera fue, él había preparado su corazón, yo se lo expliqué. La segunda es, la segunda determinación, él había inquirido en la ley de Jehová, inquirir en la ley de Jehová. La tercera determinación, él se había preparado su corazón para cumplir la ley de Jehová. Y la cuarta, que hoy terminamos, la cuarta determinación es enseñar sus estatutos y decretos. ¿Qué nos quiere decir el Señor con este principio? Que la palabra que usted y yo hemos escuchado tiene que ser enseñada. O sea, la palabra de Dios tiene que ser enseñada. Hay algo aquí que Dios nos ministra, es que lo que usted ha aprendido, en lo que usted ha sido instruido, usted no puede retenerlo. Usted tiene la obligación de enseñar la palabra de Dios. Porque hoy en día hay muchas personas que escuchan la palabra, escuchan un buen mensaje y simplemente se lo guardan para ellos. No lo transmiten ni a sus propios hijos. No lo transmiten ni para su propia vida ni para la familia. Y mucho menos pues va a ser para los vecinos. Entonces, el enseñar la palabra, cuando decidimos enseñar la palabra, no solo
compromete a quienes la están escuchando, sino a quienes también la estamos enseñando, porque obviamente hay un orden que Dios ha establecido, y el orden es que para que nosotros podamos enseñar la palabra, primero tenemos que inquirirla, y ya lo expliqué, y primero tenemos que cumplirla. O sea, yo quiero enseñar la palabra, porque hay gente que ora: Señor, envíame a las naciones, aquí estoy, envíame a mí, quiero enseñar la palabra. Entonces, si quieres que se te responda esa oración y quieres escucharla, entonces comienza a escudriñarla, comienza a inquirirla. Ya te expliqué qué significa eso. Comienza a vivir la palabra, a vivir lo que estás decidido a enseñar. Es el orden de Dios. Es más, le voy a mostrar este consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo. Recuerden, Timoteo, para aquellos no saben, fue el hombre, el hijo espiritual de Pablo, que él lo preparó para que estuviese al frente de la iglesia en Éfeso. Era un muchacho joven, y él tenía, y lo puso Pablo como pastor, o Dios lo estableció como pastor bajo la imposición y las instrucciones del apóstol Pablo. Entonces note el consejo que Pablo le da a Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 3 en adelante dice: esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud. Mire lo que le dice: si no sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Entre tanto que voy, o sea, Pablo está diciendo, mientras yo voy, porque Pablo iba por todo el mundo abriendo obras y predicando el evangelio. Entonces Pablo le dice: mientras yo voy, mire la recomendación que le da: ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Es decir, si tú necesitas ministrar a otros, enseñar a otros, lograr que tus hijos atiendan las instrucciones tuyas, entonces no descuides el inquirir la palabra, no descuides el obedecer lo aprendido. Versículo 14 dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas. Y mira lo que le dice: permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, si usted anhela tener un hogar transformado, unos hijos transformados, una vida transformada, entonces usted tiene que vivir lo que está queriendo que sus hijos aprendan. Obedecerlo, ponerlo en práctica antes de mandar, porque para poder mandar primero hay que obedecer. El apóstol Pablo le hace esta exhortación obviamente a Timoteo, porque es que no se puede enseñar lo que no se ha leído, no se puede enseñar lo que no se ha estudiado, porque es que la mejor enseñanza, que va acompañada de mucha autoridad y que tiene el respaldo total de Dios, es cuando tú enseñas lo que estás viviendo. Porque no se puede enseñar lo que uno no ha obedecido. Entonces es necesario vivir lo que yo he aprendido, lo que he escuchado. Es más, el apóstol Pablo enfrentó a los judíos porque ellos se consideraban muy buenos maestros y enseñaban, pero no obedecían. Y en Romanos capítulo 2, versículo 17, el apóstol Pablo le dice que a los judíos, le dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que andan en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Entonces mira lo que le dice Pablo: tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio.
Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Note qué palabra tan tremenda le está diciendo al apóstol Pablo. ¿Qué nos está diciendo Dios aquí? Es que cuando nosotros como creyentes no vivimos lo que enseñamos, terminamos blasfemando el nombre de Dios. Terminamos blasfemando el nombre de Dios. Usted ha visto personas que dicen, para vivir como vive esa persona, ¿para qué me voy a convertir al evangelio? Ese es, mejor dicho, habla y habla y habla y predica la palabra, pero mire el hogar que tiene. No vive nada de lo que enseña. Entonces, exactamente lo que Pablo le está diciendo, porque los judíos de ese entonces, note lo que dice, ellos se consideraban que eran guía de los ciegos, que eran luz en las tinieblas, que eran instructores de los indoctos, que eran maestros de los niños y que tenían mucha ciencia y mucha verdad. Y Pablo le dice, pero ustedes están enseñando a otros, ¿por qué no se enseñan a ustedes mismos? Es como cuando un papá le dice a los hijos, ustedes saben que si algo me ofende a mí es que ustedes me mientan. No me mientan, que eso es lo que más me ofende. Ay, wow, qué tremendo el papá. Pasa una hora y lo llaman al teléfono y le dice al hijo, al que hace 5 minutos lo regañó, diga que no estoy. Papá, llegaron a la puerta a cobrarte, diga que no estoy, diga que me fui. O sea, porque es que es muy fácil poner a obedecer a otros. O sea, nosotros debemos de entender esta verdad con mucha claridad. Porque si un discípulo del Señor se le delega la responsabilidad de ir por el mundo, porque eso lo dijo el Señor en Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. El Señor dijo, vayan por todo el mundo y hagan discípulos. O sea, se le delegó la responsabilidad a los discípulos de ir por el mundo y enseñar lo que Dios ha mandado. Le dijo, enseñando todas las cosas que yo os he mandado. Entonces hay que enseñar lo que Dios nos ha mandado. Por eso es necesario que usted y yo vivamos lo que enseñamos y no entremos en retroceso. Porque eso le pasó a un grupo de hermanos que la Biblia registra en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 11, que aquí el autor del libro de Hebreos, algunos atribuyen el libro de Hebreos a Pablo, pero por la línea de escritura, pero bueno, eso es otro tema. Pensemos que sea Pablo. Hebreos 5. Acerca de esto tenemos mucho que decir, dice el apóstol Pablo. Y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Escucha esto. Porque debiendo ser ya maestros, o sea, se supone que el discípulo tiene que terminar siendo un maestro porque enseña la palabra. Debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí estos hermanos habían retrocedido porque enseñaban mucho, pero no vivían lo que estaban enseñando, terminaron retrocediendo. Así que Dios nos ayude, mis amados hermanos, para que sigamos este gran ejemplo del sacerdote Esdras, que terminó preparando su corazón, inquiriendo en la ley de Jehová, obedeciendo la ley de Jehová y enseñando la ley de Jehová. Padre, yo te doy gracias por esta enseñanza tan maravillosa. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.